Buenos días a todos. Primero agradecer a la Universidad Mayor y a la ICC por habernos invitado a participar en este seminario y poder transmitir un poco la visión de los pequeños y medianos generadores, que es un actor nuevo que nos hemos dado cuenta que poco se conoce en las diferentes exposiciones que hemos hecho, y pues creo que es una oportunidad interesante para poder contarles quiénes somos y cuál es la visión respecto a este proyecto. En este sentido, bueno, creo que es interesante también hacer un poco de historia y recordar algunas bases del mercado eléctrico que hoy nos convoca. Y tenemos un modelo regulatorio vigente que asigna la iniciativa privada al desarrollo y la operación de la industria eléctrica. Y eso es bien importante recordarlo, porque depende de nosotros sacar o resolver estos problemas, y es el Estado que tiene que cumplir la obligación de regular y fiscalizar. Como todos recordamos, la crisis del gas argentino, se aprobó la Ley Corta 2, que cumplía o buscaba el objetivo de reforzar la seguridad y competencia del abastecimiento eléctrico para el país a través de las licitaciones, que era un nuevo modelo que se implementó en ese momento. Y eso permitió, de alguna forma, reconocer la nueva situación de costos y permitir a las empresas participar a licitaciones y contratos de largo plazo. Y como podemos ver también, permitió la entrada de nueva capacidad instalada de 4.300 megas, es decir, 860 megawatts al año. Estas cifras es bueno recordarlas porque las leyes son las que permiten el desarrollo finalmente de lo que se nos está invitando a hacer, que es invertir en el país. Pero lamentablemente hoy nos encontramos nuevamente, después de 10 años, con un descalce entre la oferta y la demanda, y es la razón por la cual se está presentando el proyecto de ley, o así lo entendemos nosotros. Y en la presentación del proyecto de ley, cuando uno lo lee, hay algunas visiones por parte del Ejecutivo de algunos objetivos que no se cumplieron, en opinión de ellos, de la Ley Corta 2. Y esto era que no se logró el equilibrio entre la oferta y la demanda en un periodo razonable que en ese momento se consideraba 3 años. Esto muestra que hay que recordar siempre que los proyectos y los desarrollos eléctricos son, primero, inversiones de largo plazo y toman mucho tiempo. Por lo tanto, los arreglos de corto plazo finalmente lo que producen son más bien desajustes. Las proyecciones de consumo que se le pidió a las distribuidoras hacerlas, que tenían que ser visadas por la CNE, tampoco, según la ley, cumplieron los objetivos debido a que los incentivos que habían eran menores para la distribuidora porque traspasaba el costo. Entonces, se puede leer que el objetivo de obtener los mejores precios no estaban bien puestos los incentivos. Y bueno, finalmente que el precio máximo se convirtió también en un fijador de precio. Y efectivamente, en la medida que hay falta de oferta, claramente el precio máximo que se presentan en las licitaciones termina siendo un fijador de precio más que un regulador de precio. En una situación de competencia importante, bueno, el precio máximo pasa a ser prácticamente irrelevante. Más allá de si estamos o no de acuerdo con esta visión de parte del Ejecutivo en la presentación de esta ley, nosotros creemos que hay una realidad que no se considera en el proyecto de ley, y es la falta o la imposibilidad de hacer proyectos. Y esa es la realidad que nos tiene hoy en una falta de oferta a precios razonables. Y esta imposibilidad es la que tenemos que revertir y la que esperamos que con este proyecto de ley se pueda recuperar. Y eso para nosotros es el problema real. Y creo que es importante recordar esto, porque si no nos vamos a quedar con una visión de que el proyecto de ley de la licitación va a resolver todo. En la medida que los proyectos no se puedan hacer, este proyecto va a ayudar, pero no va a resolver el problema final. Entendemos que los fundamentos del proyecto de ley están pensados en que hay falta de competencia, que hay que buscar precios de largo plazo competitivos y que se debe diversificar y dar seguridad en el suministro, consiguiendo como objetivo final asegurar el suministro a los clientes regulados,
a precios competitivos, como ya dijimos, y garantizando la política energética que se tiene definida. GPM es una asociación que nace gracias a nuevos inversionistas en el mercado y creo que gracias también a la crisis del gas argentino y a la ley Corta 2, que en nuestra opinión cumplió el objetivo de traer nuevos inversionistas. Como se expuso anteriormente, bueno, hay 4.300 megas que se lograron instalar. Eso generó la incorporación de cerca de 80 empresas al día de hoy, con 2.700 megas instalados, que corresponde más o menos al 20% del sistema. Cuando uno habla de estas 80 empresas, en general, hay muy pocos que conocen que hay 80 empresas que no son las tradicionales. Y esto siempre me gusta destacarlo porque es importante que se conozca. En este sentido, bueno, sabemos que las leyes permiten reanimar los mercados, pero para nosotros también es importante que se tenga en cuenta que en el mercado eléctrico es un mercado que tiene características especiales, que es un mercado de alta complejidad, que tiene necesidad de contar con equipos de profesionales muy especializados y donde las inversiones son a largo plazo. Por lo tanto, es necesario la estabilidad de las reglas del juego. Estas condiciones de dificultad en el mercado llevaron a que una serie de empresas se asociara, que aunque tenemos tecnologías diferentes, hidráulicos, térmicos, esperamos en el futuro eólicos, solares, tenemos todos los mismos problemas. Y eso nos hizo buscar soluciones en forma conjunto y aprovechar las sinergias de trabajar como grupo. Ese fue el nacimiento de nuestra asociación. Todos sabemos que hoy en día la dificultad de desarrollo de proyectos, el escenario actual que hemos vivido, lo vemos todos los días. Hay oposición a la generación, a la transmisión, fallas institucionales, todos los proyectos que se podían hacer antes bajo ciertas condiciones hoy no se pueden hacer. Hay nuevas exigencias ambientales. Esto finalmente lleva a que los proyectos que se pueden hacer a precios, que tienen precios competitivos para entregar al mercado, tienen mayores dificultades. Hay una congestión en la transmisión que más adelante lo vamos a explicar, que es muy relevante para poder participar. Y si a eso le agregamos la falta de agua y la volatilidad de los precios de los combustibles, que ahora nos están favoreciendo afortunadamente, hace que veamos un mercado donde la oferta es ineficiente, los altos precios de la energía que estamos viviendo y los procesos de licitaciones se declaren desiertos, tanto para clientes libres como para clientes regulados. ¿Cómo solucionarlo? Nosotros hemos estado trabajando como asociación con diferentes grupos y vemos que hay una agenda energética que ha sido bastante promocionada, pero nosotros creemos que es muy relevante mitigar los riesgos de la industria, fortalecer la institucionalidad y estabilidad. No es posible que los proyectos que cumplen todos los procesos puedan ser detenidos, que el apoyo político transversal acá o lo conseguimos que todos nos pongamos de acuerdo o no avanzamos, y bueno, finalmente el rediseño de las licitaciones de distribución para las distribuidoras, que es lo que estamos viendo hoy en este proyecto de ley. Entrando ya en el proyecto de ley directamente, nosotros creemos que en general el proyecto es una iniciativa muy positiva y va en el camino correcto, pero como todo tenemos una visión de los puntos a favor y puntos que creemos que se pueden mejorar. Dentro de los puntos que vemos que son muy atractivos y que permiten que las empresas puedan participar con más facilidad, está el suministro de largo plazo a 20 años, las licitaciones con 5 años de anticipación, que reconoce la dificultad del desarrollo de los proyectos, la opción de postergar y cancelar contratos de empresas que participan y que finalmente por algún problema de la comunidad o porque se decide que el proyecto no es viable, se le permite quitarle la carga del contrato, la revisión de precios ante condiciones que cambian en el mercado. Esto lo vivimos con los impuestos verdes. Muchas empresas que participaron en licitaciones no tenían conciencia de posibles precios o costos por impuestos verdes. Hoy en día, estas condiciones nos hubieran permitido, si hubiéramos tenido esta ley, permitido llevar estos precios a tarifa y traspasarle al consumidor final, que muchas veces no se quiere hacer, pero que es la realidad que hay que hacer. Y las licitaciones de corto plazo, eso permite que ante situaciones complejas la autoridad
recupere rápidamente los contratos. Pero como todo, hay cosas que, en nuestra opinión, no cumplen o no permiten la participación, y aquí hablo principalmente de los pequeños y medianos generadores. Y esto tiene que ver con la transmisión, la discrecionalidad en el cálculo del precio máximo, la falta de la contraparte de la CNE y la ausencia de garantías que se le puedan exigir a los suministradores para el cumplimiento de los contratos. Respecto a la transmisión, esta es una realidad que nos pega, y tal vez a los únicos que van a escuchar hablando de este tema sea nosotros, porque nos pega a los pequeños y medianos generadores. En general, los pequeños y los generadores no tradicionales normalmente están en zonas puntuales del país y enfrentan lo que se llama el desacople del sistema, que es básicamente, y se puede explicar muy simple, como entender el tráfico que se produce en una carretera y que muchas veces imposibilita la posibilidad de llegar al lugar. O sea, ya no solamente es tráfico, sino que simplemente la carretera se cortó. Si se quiere aumentar la competencia y permitir el acceso a los nuevos actores en este mercado, o corregimos esto, o las licitaciones siempre van a ser complejas, o los riesgos que hay que asumir se traducen en precios muy altos en las licitaciones. Por otro lado, dentro de este esquema de precios, se establece por los reglamentos que hoy existen, que esperamos que se puedan corregir en el futuro, una variación de precios cada 6 meses. Esta variación de precios se da porque el nuevo reglamento implica que los precios de las licitaciones fijados se van a ir ajustando cada 6 meses de acuerdo al decreto de precio nudo. Eso nos va a generar una variación constante, sobre todo, y que afecta mucho a las empresas que están en un punto específico. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Que se puedan incorporar los costos de los puntos de inyección y retiro y se puedan reconocer para evitar ese riesgo que no se traduzca en un mayor precio a 20 años. Es muy diferente reconocer este problema hoy, que las carreteras van a estar resueltas en un par de años más, y no quedarnos con un precio que los oferentes tienen que llevar a 20 años plazo. ¿Ya? Y si todo esto se puede incorporar, el riesgo de que la carretera ya no es un problema, vamos a poder permitirle a todos los generadores que oferten los mejores precios en su punto de entrega. Aquí podemos ver un cuadro que nos muestra las diferencias y los riesgos que asume un generador que inyecta 1 megawatt en diferentes puntos: Diego de Almagro, Alto Jaguel y Temuco. Después vemos los costos de retiro que vemos acá, que es lo que le costaría al generador que está inyectando ese mismo mega y entregárselo a una distribuidora. El resultado, como vemos, la mayoría está en rojo, pérdidas, y vemos que en Diego de Almagro implica tener $21 de riesgo. Por lo tanto, ante un escenario histórico que yo sé que eso ocurre, y acá, ojo, no estamos viendo en la zona norte los problemas que tenemos hoy de precio, que llega a ser 0 en algunos minutos el valor de la inyección, tendría que, para no correr riesgo, asumir $21 más para no perder. Después, si nos vamos a Alto Jaguel, tenemos $17, en el sur $77. Entonces, cuando un generador evalúa esto, dice: un generador pequeño que solamente está en un punto, la única opción que tiene para competir es asegurarse y subir los precios de la licitación para poder suplir estos posibles problemas. Si la autoridad de alguna forma elimina el riesgo de la carretera, permite que los precios que estos costos no se tengan que traspasar a precio en un periodo de 20 años. Aquí vemos también lo ocurrido durante el mes de noviembre de este año, donde vemos precios de 0. En muchas horas del mes tenemos 71 horas donde los precios de la inyección fueron valorizados a 0. Enfrentar eso en una licitación, por más que se quiera participar, es bastante complejo, y la única forma de superarlo es llevando esto a precio en el largo plazo. Y es para nosotros, como pequeños y medianos generadores, este nuestro principal problema, y lo que nos dificulta enormemente participar en las licitaciones, aunque hemos enfrentado precios de licitaciones de $130. Entonces, la pregunta es razonable: ¿por qué a $130 una empresa no se presenta?
Bueno, ¿por qué esta situación existe? Si las carreteras no se mejoran, y creo que la ley debiera haber incorporado en este proceso un manejo de este tema. Otros temas que vemos que es necesario revisar tiene relación con el precio máximo de las licitaciones. En general, ¿qué es lo que se nos ha dicho en todas nuestras presentaciones? Que la autoridad va a actuar en forma correcta. Y nosotros no ponemos en duda en eso. Yo creo que las personas que están detrás del proyecto de ley, y el proyecto de ley, como hemos dicho, es un proyecto de ley positivo, no van a hacer locuras con precio máximo. El tema es que estas leyes son de largo plazo, y por lo tanto debiéramos, por lo menos, tener un consenso de que si se nos pide a los privados que confiemos en la autoridad no tenga ningún reparo en poder enfrentar un cuestionamiento técnico de los precios máximos. Porque ante una situación de precio máximo mal calculado, podemos enfrentarnos en un exceso de contratos de contrato de asignación forzosa, que como vemos más adelante, eso quedó limitado, pero ante una situación grave todos hemos vivido la realidad, y es que da lo mismo lo que diga la ley, al final el bolsillo hay que tocarlo a los generadores. Y en ese sentido nosotros creemos que es importante que el precio máximo se fije técnicamente, y en caso que haya discrepancia se pueda ir al panel de expertos y se zanje esta discusión en forma técnica y no política. Desde el punto de vista de la contraparte de la CNE, es una preocupación. ¿Por qué? Porque todos lo hemos vivido en el mercado eléctrico. La CNE creo que ha hecho un trabajo importante en los últimos meses, y hemos notado la diferencia tal vez de la apertura que ha habido en este gobierno a escuchar. El problema es cuando la CNE no quiere escuchar y los gobiernos pasan, las personas quedan, pero los gobiernos y los procesos cambian. Entonces nosotros creemos que es relevante la posibilidad de discrepar cuando los informes y los cálculos que hace la CNE no están viendo el largo plazo y estamos solucionando el corto plazo. En ese sentido hemos propuesto la posibilidad de que los informes de la CNE puedan ser cuestionados, que el cálculo del precio máximo, como ya hemos dicho, que se pueda también cuestionar, que las controversias que puedan haber dado que este va a ser un contrato de servicio público tengan la posibilidad de ser discrepadas en forma lógica y equitativa, y no ante una autoridad que puede tomar la decisión que quiera. En ese sentido creemos que, y nos gustaría y entendemos que hay una preocupación por parte de los legisladores de reconocer que este es un problema que hay que corregir. Como hemos visto y nos comentaron ahora, bueno, todos sabemos que existen nuevas indicaciones, y estas indicaciones a nosotros nos parecen muy positivas. El limitar la asignación de la demanda máxima no contratada a un 5% y reconocer el costo marginal en caso de que supere el 5% nos parece muy positivo. Por un lado, porque se limita al 5%, y por otro lado, porque se reconoce el costo marginal como un valor razonable el mercado y que corrige. Y en ese sentido nosotros lo apoyamos bastante. Nos parece también que el valor máximo de las licitaciones de cortísimo plazo se reconozca un mayor valor de 50% y se limite a 3 años, y se introduzca una fórmula de ajuste al costo marginal también es razonable. Limitar el suministro regulado a 5 megas es lo lógico, eso lo veníamos peleando con tiempo, porque permite que los pequeños generadores que no pueden participar en las licitaciones tengan un mercado a los grandes consumidores para entregar su energía. Bueno, hay otras indicaciones un poco menos relevantes para nosotros, que es la proyección de la demanda ante el panel de expertos, que se especifica que el contrato es de servicio público. Esto es un tema que por lo menos se aterriza en qué es lo que implica eso, que permite la participación de otras asociaciones ante las discusiones en el panel de expertos, y que incorpora las diferencias de costo marginal para valorizar los traspasos entre los excedentes de las distribuidoras. En conclusión, yo creo que esta es una muy buena ley, una buena iniciativa. Se puede corregir un poco y pues estamos contentos de que vamos, creo que con esto, en el camino correcto. Muchas gracias.